Pues estoy seguro que usted, juntamente conmigo, atesoramos o hemos atesorado a través de los años historias bíblicas que han contribuido a que la fe que tenemos en Dios crezca y se fortalezca. Hay algunas historias que en lo particular permanecen presentes, créanme, durante toda la vida. Puedo ahora ya en mis años actuales decir, Señor, hace 60 años que en mi casa, en la iglesia, me enseñaron ciertas historias que jamás se me han olvidado. Hay algunas de estas historias que aprendimos cuando niños y que en cualquier tiempo podemos aprender, que forman parte, repito, de nuestra fe. ¿Por qué es importante escuchar estas historias y volverlas a escuchar? Porque en esta manera Dios se hace presente en la vida nuestra. ¿Quién nos recuerda la historia del niño Moisés allá a la orilla del río Nilo? Allí Dios se manifestó y lo protegió y lo defendió porque tenía un propósito para su vida. ¿Quién no ha leído y atesora la historia del niño Samuel o del joven Samuel, a quien también en una forma providente Dios lo trajo al mundo y sabemos de su historia y cómo Dios es que lo usó? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Samuel. ¿Quién no recuerda la historia de Daniel, un jovencito que estuvo en problemas durante el tiempo del cautiverio babilónico? Sin embargo, Dios lo libró de la fosa de los leones y lo libró de otras situaciones. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para su vida. ¿Y quién nos recuerda la historia de David? A mí la tengo presente porque podía en mi imaginación, con mi mente, recrear todas aquellas escenas de aquel jovencito que salió de su casa para ir al campo de batalla porque el papá lo envió para que les llevara de comer a sus hermanos mayores. Tenían un problema enorme, se llamaba Goliat. Estaban por entrar en batalla y el papá de David le dijo, ve, lleva esto de comer a tus hermanos porque van a tener este tiempo de conflicto, de guerra con estas personas. ¿Quién nos recuerda lo que allí sucedió? Hoy lo queremos volver a traer a nuestra memoria porque tiene valores que podemos entender y aplicar para nuestra vida diaria. ¿Cómo se llamó el problema que tuvo el pueblo de Israel y que Dios usó a un joven llamado David para confrontar dicho problema y poder resolverlo? Mis hermanos, en esta historia, en la vida de este jovencito, de David, pues encontramos, repito, enseñanzas prácticas en la vida. El problema que tenían en aquel tiempo y que tuvieron era el problema con los gigantes. Un gigante en aquel tiempo era un varón, una persona que medía aproximadamente 8 pies y hasta 9 pies. Esto según los escritos de los judíos. Imagínate una persona de 8 pies de altura, un militar, una persona que pues estaba entrenado para la batalla, que estaba bien dotado físicamente para confrontar a cualquiera. Imagínatelo frente a David diciéndole, pues, ¿quién crees que soy yo? Y tú vienes a mí ¿con qué a confrontarme? Mis hermanos, David y la historia que estamos recordando tiene como propósito el que tú y yo entendamos que no hay problema tan grande que no podamos resolver. David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza, sí, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a quien tú estás confrontando. Un jovencito. Todo el ejército de Israel estaba amedrentado. Nadie quería hacerle frente, pues, a aquel gigante.
pero Dios tenía a una persona que sí podía hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está la historia de David. Y cada vez que la recuerdo me emociono y pienso, no estás solo, hay alguien contigo. Y por mayor o por grande que esté el gigante que confrontas, tú vas a obtener la victoria. Este es el cuadro, el contexto bíblico, histórico, que me permite hablar a ustedes ahora en el nombre de Dios, atesorando ante todo el mensaje para mí. Este es el contexto histórico para que tú y yo pensemos en algunos gigantes que tenemos nosotros hoy en nuestra vida social como en nuestra vida como iglesia. ¿Cuáles son algunos de estos gigantes que socialmente confrontamos? Está el COVID-19, que sigue causando problemas en la comunidad. ¿Qué otro problema puedes tú identificar? La inflación. El dinero ya no alcanza como antes. Ahora consigues menos con el mismo dinero. No deja de ser un gigante al que se está confrontando o estamos tratando de confrontar de alguna manera. Y así como estos, cada uno de nosotros tiene gigantes en lo personal, en lo familiar y como iglesia y como comunidad que tenemos que saber confrontar. De que se puede hacerlo con la ayuda de Dios, no hay nada imposible. ¿Lo puedes repetir conmigo? Con la ayuda de Dios no hay nada imposible que podamos resolver. ¿Cuáles son algunos de estos gigantes que acosan a la iglesia en la frontera? ¿Y por qué decir frontera? Bueno, porque está el río que de alguna manera hace frontera entre México y Estados Unidos, y la población que convivimos en esta área, pues somos o tenemos la situación de ser bilingües, biculturales. Y en ocasiones, hermanos, esto de que dos culturas o más entren en contacto puede ser de grande bendición, pero también puede crear grandes problemas. Y uno de los problemas que yo anoto en el área de la frontera, en las iglesias aquí en el valle, es precisamente los prejuicios culturales. Formamos parte de la misma familia de Dios, somos iglesia, pero tenemos culturas diferentes. Y qué importante es reconocer esta realidad, pero no usarla como punto de conflicto para exaltar las diferencias que tenemos por cuestiones culturales, sino para usarlas para bien. No hay gigante que no se pueda derrotar. Y en ocasiones los prejuicios raciales que existen en el área de la frontera siguen siendo un motivo de conflicto y para algunos un gigante difícil de confrontar y de ganar la victoria. En África del Sur, 1948 a 1990, se implementó con leyes allá en aquella parte de África, se implementó con leyes cómo era que se iba a regular la relación de la población negra con la población blanca. Y sacaron una ley en la cual decía básicamente juntos, pero separados. Qué triste que aún hasta nuestro día, veladamente, en la vida de nuestras iglesias, se vuelven a dar situaciones como estas. Juntos, pero de alguna manera separados. Este es un gigante que tiene paralizada la misión de la iglesia en alguna manera. Y esto es importante que tú y yo hagamos conciencia para poder resolver
Y en vez de decir juntos pero separados, poder decir unidos para una misión que se nos está encomendando. Sí se puede, si se lo pedimos a Dios. Repito, sea en la vida de las iglesias o en la comunidad, se siguen dando estas situaciones de los prejuicios culturales, prejuicios raciales que nos dividen y nos causan problemas. ¿Qué podemos usar como usó David en su mano con aquella onda? ¿Qué piedra, qué recurso podemos usar para poder combatir este gigante que asedia la vida de la iglesia y la vida de las comunidades? Crear una nueva mentalidad. Mis hermanos, somos biculturales, sí, tenemos culturas diversas, pero podemos en alguna manera superar las diferencias para unirnos. Somos multiculturales. Hablamos en mayoría 2 idiomas por lo menos, pero no solamente son 2 idiomas, sino son 2 estilos de vida y nos separan en alguna forma. Multiculturales. En las iglesias de aquí del Valle tenemos iglesias y las conocemos con un modelo de vida diferente en alguna forma a nosotros. Pero haciendo yo memoria, me preguntaba en estos días anteriores, ¿cuándo fue la última actividad que tuvimos con las iglesias hermanas, sea aquí de Brownsville o del Valle? Y no le echemos la culpa al COVID-19. ¿Cuándo fue la última actividad conjunta religiosa en donde tanto hermanos de otras iglesias de habla inglesa o de habla hispana nos reunimos? Pero somos multiculturales, sí, juntos, pero separados. La solución, dice un autor que he estado leyendo con relación a esto, es dejar de ser una sociedad multicultural. Nos reunimos a la hora del trabajo porque tenemos que reunirnos. Pero ¿qué solución podemos dar? Buscar crear una mentalidad intracultural. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que en lugar de que solamente digamos somos multiculturales, pero separaditos, que busquemos interactuar, crear una mentalidad que nos permita convivencia con todas las personas, independientemente de su género, independientemente de su idioma, de sus costumbres. Jesús murió parejo por todos y llamó a su iglesia por igual a toda persona más allá de las diferencias culturales. Este es un gigante que prevalece y que no nos permite realmente estar unidos con las demás congregaciones y aún en ocasiones en ciertas iglesias no pueden convivir dentro de la misma iglesia cuando hay diferencias culturales. Agarre su onda con H. Lo aclaro para aquellos que lo entendemos en español. Agarre su onda. Póngale una piedra y trate de hacer algo. Pero todo empieza, mi hermano, en su mente. Transforme su manera de pensar. Sea más inclusivo en las cosas que hace y vamos a poder ver mejores resultados. En lugar de amedrentarnos cuando tenemos que convivir con gente que habla otro idioma y nos sentimos disminuidos en ambos lados del cuadro. En lugar de hacer eso, hagamos un esfuerzo por mantenernos unidos en el amor de Cristo, en las enseñanzas de Jesús, para poder vencer este gigante. ¿Cuál otro gigante advierto yo en estos ya 45 años que tengo de trabajar en el área del Valle en diversas iglesias? La falta de autosuficiencia. Sí, la falta de recursos y me refiero en lo general. Falta de autosuficiencia. Perdón. Hubo un pastor
que tuvo que ver con esta iglesia, y usted lo recordará, en términos históricos, se llamó Leandro Garzamor. Él fue el primer pastor aquí en esta iglesia en 1880, ya hace un buen número de años. Fue un gran líder, no solo en esta iglesia, pero a nivel nacional en México y aquí también en el estado de Texas, en algunas de sus iglesias. Este señor, Leonard Sora, fue invitado al primer Congreso Mundial de Iglesias en Panamá, acá en América Central, y estando él allí en este congreso, pronunció estas palabras: mientras sigamos dependiendo del dinero, de los recursos que vienen de afuera y no generemos nuestros propios recursos, él dijo algo, 1916, él dijo, pueden pasar 100 años y vamos a seguir teniendo problemas con la autosuficiencia. Lo dijo en 1916. En 1916. Han pasado 106 años y hoy la voz profética de aquel pastor de esta iglesia sigue siendo realidad. Necesitamos, mis hermanos, ser autosuficientes en todo el sentido de la palabra para poder diversificar el ministerio. No podemos caminar de la misma manera sin estos recursos. Cuando usted va al hospital, a una clínica, le toman sus signos básicos de su cuerpo y le toman la presión. Y aparte, le piden, extiende uno de tus dedos y en ese dedo le ponen un contacto ahí metálico que está detectando el nivel de oxígeno que tiene tu cuerpo. El ideal es que tengas 99%. Y un día de curioso, porque pues gracias a Dios siempre me ha salido 99. Iba a decir algo, pero mejor no. Soy un poquito sangroncito, iba a decir. En lugar de tener 99, digo, bueno, yo siempre tengo 99. ¿Qué tal si tuviera menos? Y le pregunté a la persona que estaba ayudándome a tomar estos exámenes. Me dijo, mira, hasta 90 puedes tener cierta certeza y discúlpenme los que conocen más de medicina que yo, puedes estar más o menos, pero que nunca baje del 90 porque tu vida está en peligro. Tienes que traer 99, 98, es lo ideal. De otra manera, es una bomba de tiempo. Puede venirte un ataque al corazón, pueden venir cosas muy, muy serias. Me quedé pensativo y en esta semana vino a mi memoria. Si necesito estar oxigenado al 99% para poder vivir con normalidad, ¿cómo es posible que en la iglesia podamos vivir con el 35% de oxígeno? Y estoy claro en lo que estoy diciendo y sé que lo están entendiendo. No podemos sobrevivir en esta manera. Y no hablo necesariamente de lo que usted piensa que estoy hablando, hablo en lo general. La iglesia necesita ser autosuficiente en sus recursos para enseñar y en todas las demás cosas que podemos lograr como iglesia. No tienen que ser las mismas 20 personas las que hagan todo el trabajo de los 66 que somos actualmente. Tus manos, tu mente, tus recursos son indispensables para oxigenar nuestra vida como iglesia y para que podamos juntos resolver las situaciones y sobre todo llevar adelante el ministerio que Dios nos está dando. ¿Cuál es la solución para enfrentar este gigante que confrontamos? Crear una mayordomía sostenida. ¿Qué quiere decir la mayordomía? La palabra quiere decir que los recursos que tú tengas los administres en tal manera que sean suficientes para todo lo que tú requieres, para tu vida personal, tu vida familiar, tus compromisos,
para tu iglesia, para tu comunidad. Si no hay una mayordomía, si no hay una forma de administrar los recursos en una manera razonada, mi hermano, va a llegar el fin del mes y te va a faltar, ganes lo que ganes. Pero cuando hay una mayordomía y uno se esfuerza, se sacrifica por limitarse a sus recursos, va a llegar el fin del mes y vas a decir, gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Dios te ayuda dándote una mente renovada para que tú puedas, mi hermano, salir adelante. No podemos vivir con 35% de oxígeno. Necesitamos mínimo el 90%. Y el día en que logramos vencer a este gigante que nos acosa, ese día, mis hermanos, la iglesia va a estar en mejor posibilidad de lograr los propósitos, los planes, y va a ser un lugar de bendición, no solo para nosotros, sino para todas las gentes que podamos alcanzar. ¿Cuál es otro gigante que confrontamos como iglesias aquí en el valle? Bueno, una falta de compromiso con la comunidad. Yo le doy gracias a Dios, y soy honesto al decirlo, que esta iglesia no solo hoy o durante los últimos 20 años, pero de años anteriores, ha tenido presencia en la comunidad. Ha habido un ministerio mayormente guiado por las damas. Hoy damos gracias porque los varones también estamos tratando de contribuir en la misma dirección. Pero una iglesia que no tiene presencia en la comunidad, una iglesia que se encierra los domingos en sus cuatro paredes solo para cantar y tener comunión fraternal, pero no tenemos presencia en la comunidad inmediata. Mis hermanos, es una iglesia que se está quedando muy corta en cuanto a los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Siga usted el modelo de Jesús. Jesús raramente iba a la sinagoga o al templo. El templo de Jesús era su comunidad, era andar a lo largo del río Jordán, era el ir y estar en contacto con las gentes que más lo necesitaban. Un gigante que confrontamos es esa indiferencia y ese pensar en la comunidad ni se lo merecen, ni te lo van a agradecer. Allá que cada quien haga lo que pueda hacer. Si no hay presencia en la comunidad de nuestra iglesia, estamos condenados a sucumbir, a acabarnos. ¿Qué están haciendo las iglesias nuevas, interdenominacionales o sin denominación? Se meten a la comunidad, tienen proyectos en diferentes partes, no caben en sus templos. ¿Por qué? Porque hay presencia comunitaria. ¿Qué aprendemos de Jesús? Dice Mateo 8:35, que andaba por las aldeas y los pueblos, predicando, enseñando, sanando a las gentes. ¿Por qué? Porque parecían que eran una comunidad de ovejas que no tenían un pastor que las atendiera. La iglesia tiene que vencer este gigante. Es imprescindible que salgamos a la comunidad. Gracias a Dios, en el pasado hemos tenido una presencia en la comunidad. Hoy la tenemos. Hoy tenemos proyectos, pues, que nos llevan en esa dirección, en el trabajo de la comunidad. ¿Sabe usted cuántas iglesias presbiterianas tenemos en el valle? Aparte de Raquel, que forma parte de un comité, quizás no todos tengamos. Somos 14 iglesias, 9 de habla inglesa, 5 de habla en español o bilingüe, vamos a llamarles. De las 14 iglesias del Valle presbiterianas, en su totalidad, 4 tienen misión comunitaria. Y las otras 10 van a los templos el domingo y hasta ahí.
¿O tienen de estas 4, alguna de ellas tiene un proyecto anual y dura 1 hora, 2 horas y la gente tiene que ir a su iglesia para recibir un beneficio? Y hasta ahí acaba la presencia en la comunidad. Nuestra iglesia hoy en día, y lo decimos para gloria de Dios, tenemos 4 ministerios ahorita en función que tienen que ver con la comunidad. Ahí está el ministerio de las latinas, ahí está el ministerio de Building a Healthy Temple, ahí está el ministerio que tiene que ver con la escuela, PewNet. Ahí está otro ministerio que aunque no se acerca a la comunidad en forma directa, pero estamos viendo por las propiedades y el buen mantenimiento de lo que es el templo de Dios. Gracias a Dios por ello, pero falta más. Si los 65, 66 miembros de esta iglesia hiciéramos presencia en la comunidad, mis hermanos, Dios estaría gozándose con cada uno de nosotros. Este es un gigante que por los prejuicios culturales y raciales han hecho división entre la comunidad y la iglesia. Tú lo puedes vencer, lo podemos vencer juntos. Enfrentemos a ese gigante que se llama indiferencia para la comunidad y sigamos el modelo de Jesús. Y en esta manera podremos cumplir pues mejor con la misión que Dios nos da. Pero para ello hay que renovar el entendimiento. Si aquí en mi cabeza no me preocupa para nada la comunidad, tus manos no se van a mover, mucho menos tus pies en esa dirección. Gigantes que tenemos que confrontar. David enfrentó a Goliat y lo pudo vencer de la mano de Dios. Tú y yo podemos vencer estas dificultades que se nos dan en nuestra vida como iglesia. Que se nos están cerrando iglesias a la vuelta de 1 o 2 años. Quizás se cierren otras de las pocas que ya nos quedan. En 2010 éramos 25 iglesias hispanas en el Presbiterio Mission. Ahorita hay 14. Una por año. Si ves las estadísticas, tenemos que abrir los ojos y decir, Señor, lo que nos has dado en recursos, la gente motiva, crea proyecto, que se salga, porque allá es donde está el verdadero trabajo, además de la atención que debemos, pues, a las propias familias que formamos esta iglesia. Un último gigante que yo veo y que nos ha causado problemas, la falta de capacitación de los laicos. La falta de capacitación de aquellos que no son pastores, pues, que no nos dedicamos a esto. Si no hay capacitación laica, si no hay disposición de la gente para asistir a los estudios y capacitarse, no vamos a llegar muy lejos. Jesús le puso atención a esto. Apenas si resucitó aquel domingo por la mañana y en la tarde ya iba capacitando a 2 discípulos que iban camino de Maús. Ahí lo tienes en Lucas 24. ¿Y qué dice este pasaje? Dice que Jesús se acercó a ellos y platicando les abrió el entendimiento. ¿En qué manera? Hablando de las escrituras, desde Moisés y los salmos y los profetas. Eso es capacitar laicos para la obra del ministerio. Y ese fue Jesús, mis hermanos. Si usted pensara, pues Jesús, el Hijo de Dios, ¿para qué quería 12 discípulos? Si era Dios entre nosotros, si él podía hacer de 3 panes y 2 pececillos, dar de comer a 5,000, ¿por qué no podía predicarle a toda la comunidad del vecindario? Si él necesitó capacitar a 12, nosotros con más razón tenemos que capacitar nuevos líderes, a la generación más nueva de la iglesia. Esta iglesia tiene 8, 9
familias jóvenes. Tenemos que hacer un impulso más allá de lo que hoy estamos haciendo para poder vencer este gigante. Si no, cada vez vamos a ir siendo menos y cada vez nuestras cabecitas blancas se van a emblanquecer al punto en que ya no podamos hacer más. Gigantes que tenemos que confrontar, sea en el área de los prejuicios culturales, en el área de la autosuficiencia, en el área de la comunidad o de la capacitación de líderes. Tenemos que hacer algo al respecto, implementar talleres de educación integral. Venga el miércoles, capacítese, es por su bien. No espere a que le sorprenda el médico y le diga, es cáncer. Prevéngalo. ¿Cómo? Integrándose a los recursos que podemos, aunque pocos, compartir para el beneficio de todos. Mis hermanos, este es el mensaje de este día. No hay gigante tan grande que tú estés confrontando con tus hijos, con tus familiares o de cualquier otra índole que no se pueda confrontar y vencer. Acuérdese de que la Biblia dice, si Dios con nosotros, y también Dios dice por su palabra, es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Está al alcance de todos. Venzamos a los gigantes que nos acosan en cualquier área de nuestra vida. Tomemos literalmente la onda, y decía con H por aquello de la frase cultural, ¿qué onda? No, aquí está con H. Tome su onda, literalmente, y podrá destruir su mentalidad egocéntrica y transformarla en una mentalidad cristocéntrica. Podrá, en lugar de tener sus manos atadas, podrá ponerlas a trabajar. Integrémonos al servicio comunitario. Hagamos un compromiso responsable con la iglesia. This word, it's a key word. Commitment. Tú lo puedes ver en tu trabajo. Without a true commitment, you won't get. No vas a llegar a ningún lugar. Si lo hacemos allá afuera, tengamos un compromiso responsable y en la medida de tu tiempo, de tus talentos, ponlos al servicio de Dios. Sé fiel mayordomo en tus recursos. Cultiva tu salud en forma integral. La iglesia no está solo para proveer la salud espiritual, que es indispensable, que es necesaria para todos, pero también Jesús anduvo sanando enfermos y la iglesia tiene que aprender a hacer lo propio. Y sobre todo, mis hermanos, ejercitemos nuestra espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Espiritualidad, exercise your spirituality. ¿Qué significa? Que no la limites al domingo entre las 11 y las 12:30. Y ya termine porque ya se hizo tarde. Ejercita tu espiritualidad durante la semana. ¿Cómo le hago? Pues ponte a hacer oración, ponte a leer la Biblia, presta un servicio a alguien que esté a tu alcance. Ahí tú estás ejercitando tu espiritualidad. Si tú vas a un gimnasio y lo haces con regularidad en la semana, tu cuerpo lo va a manifestar. De igual manera, si tú ejercitas tu espiritualidad 24/7 en las medidas que tú puedas hacerlo, vas a estar venciendo los gigantes que nos acosan. Mis hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.